habíamos descrito este último acápite el día de ayer. Hemos descrito, se definió el vector H, vector intensidad de campo magnético, como la relación del campo, el vector B dividido entre la permeabilidad magnética del espacio libre. Con esta relación de forma general hemos indicado que las unidades de H tienen que ser las mismas que la de M, porque en esta ecuación debe cumplirse la propiedad de homogeneidad. Esa era la última descripción que hemos realizado y a continuación vamos a realizar otras definiciones más. Vamos a realizar estas definiciones a continuación. Susceptibilidad magnética. Vamos a utilizar este símbolo para la notación de esta nueva magnitud, XM, susceptibilidad magnética, y vamos a indicar lo siguiente. Para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, la relación entre el vector M, vector magnetización, y el vector H, que es el vector intensidad de campo magnético, es una relación lineal. Existe una proporcionalidad directa. M es proporcional a H. Y para que esta proporcionalidad se convierta en una ecuación, multiplicamos a H por XM, una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad va a ser de factor adimensional, ya que M y H tienen las mismas unidades, y se denomina esta constante de proporcionalidad susceptibilidad magnética. Y la susceptibilidad magnética es una medida de cuán susceptible o sensible es un material al campo magnético. Esa va a ser la definición física de la susceptibilidad magnética, ¿no? Una medida de cuán susceptible, qué tan susceptible o sensible es el material al campo magnético. Y en función de XM, susceptibilidad magnética, también se puede realizar la clasificación de los materiales magnéticos, ¿no? Como habíamos indicado en el día de ayer, con relación a los signos de M y H, si se acuerdan acá, estamos analizando para materiales paramagnéticos y diamagnéticos. En estos casos, M para los materiales paramagnéticos hemos indicado que tiene el mismo sentido, por lo tanto XM para este caso sería positivo, y para los materiales diamagnéticos M y H tienen sentidos opuestos, hemos indicado. Entonces en este caso XM tendría que ser negativo para que M y H tengan sentidos opuestos cuando se escribe una ecuación vectorial. Por lo tanto, según el valor de XM, la susceptibilidad magnética, podemos clasificar los materiales magnéticos de la siguiente manera. XM va a ser positivo para los materiales paramagnéticos, ¿no? Para los materiales paramagnéticos. ¿Por qué? Porque M y H tienen que tener el mismo sentido. Y XM va a ser negativo para los materiales diamagnéticos. ¿Por qué? Porque M y H tienen sentidos opuestos para estos materiales, para que se genere la fuerza de repulsión. Otra forma de indicar estos datos es la siguiente. Si es positivo, entonces XM es mayor que 0. Y si es negativo, XM es menor que 0. Entonces, ese va a ser el rango de variación de la susceptibilidad magnética para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos.
para los materiales paramagnéticos, XM tiene que ser positivo, va a ser mayor a cero, y para los materiales diamagnéticos, XM va a ser negativo. Y con esta nueva relación entre XM y entre M y H, podemos continuar la ecuación que inicialmente habíamos escrito acá, la he copiado aquí, como B es igual a B sub 0 más mu sub 0 por H. Esta ecuación se puede expresar de la siguiente manera. Como voy a copiar antes acá, voy a reemplazar directamente. ¿Recuerdan mu sub 0? Además, mu sub 0, perdón, B sub 0 habíamos indicado que es igual a mu sub 0 por H. Por lo tanto, entonces el campo magnético total B va a ser igual a mu sub 0 por H, ese sería B sub 0, más mu sub 0, pero M en función de H va a ser igual a XM por H. Entonces tendríamos esta nueva expresión de B en función de H. Esta ecuación operando se puede representar de la siguiente manera. B va a ser igual a, puedo factorizar mu sub 0, también H, entonces sería 1 más XM por H. Entonces, esa sería la expresión para B en función de la susceptibilidad magnética. Esta ecuación lo voy a anotar en un recuadro, voy a bajarlo un poquito. Entonces ahí tenemos la expresión de B del campo magnético total cuando se tiene material magnético y un conductor, ¿no?, que transporta una corriente. Recuerden que H sabemos cómo determinar ese valor, ¿no? A continuación vamos a hacer referencia a ese detalle. Con relación a lo que he mencionado, con relación al valor de H, también teníamos otra ecuación para B sub 0, ¿no? Como comentario, ¿no? B sub 0, recuerdan, el campo magnético en un solenoide con núcleo, sin núcleo de material magnético era igual a mu sub 0 N sobre L por I. Esta era la ecuación que se dedujo en el capítulo 2. Entonces, comparando estas dos ecuaciones, H sería igual a, perdón, el módulo de H será igual a N sobre L por I. Esa sería la ecuación para calcular H. Comparando esas dos ecuaciones, entonces ya podemos determinar el valor de H. Pero eso solo como comentario, por si acaso. Continuando con el desarrollo, vamos a definir permeabilidad magnética mu. Vamos a utilizar el símbolo mu para definir permeabilidad magnética en este capítulo. Y mu se define como este término que multiplica a H. Mu sub 0, 1 más XM. Entonces, acá vamos a decir mu va a ser igual permeabilidad magnética, mu no más, no mu sub 0, mu permeabilidad magnética va a ser igual a mu sub 0 por 1 más XM. Esta va a ser la ecuación para determinar la permeabilidad magnética de forma general. Y con esta nueva denominación podemos expresar la ecuación para el campo magnético de la siguiente manera. B será igual a mu, permeabilidad magnética, multiplicado por H. Y de esta ecuación podemos decir H ahora sería igual a B dividido entre mu. Y esta ecuación que relaciona ahora de forma general B entre mu para cualquier campo magnético es una relación, una ecuación, una relación general, ¿no? Hemos partido de una definición inicial acá para definir H. H es igual a B sub 0 dividido entre mu sub 0, hemos indicado. Y ahora terminamos con esta ecuación, que es una ecuación general, que relaciona de forma general H y B.
Entonces decimos, voy a ensayar en un recuadro esta ecuación. Aquí vamos a decir ecuación general para que relaciona P y H. Y si quieren ustedes pueden ecuación general. Aquí mi lapicito está medio mal. Entonces aquí, un momento, por favor. Que relaciona H y B. A continuación vamos a definir un nuevo concepto, permeabilidad magnética relativa, mu sub C, mu sub R. Mu sub R, la permeabilidad magnética relativa, es la relación de la permeabilidad magnética dividido entre mu sub C. La definición de mu R es de la siguiente manera. Mu R va a ser igual a mu, permeabilidad magnética, dividido entre mu sub C. Esa sería la expresión. Si reemplazamos el valor de mu en esta ecuación, diríamos mu era igual a, según la definición de permeabilidad magnética, mu sub 0 por 1 más xm dividido entre mu sub 0. Simplificamos términos del numerador y del denominador. Entonces, acá mu r va a ser igual a 1 más xm. Esa va a ser la ecuación para calcular la permeabilidad relativa. Permeabilidad relativa, esta es la ecuación que define permeabilidad relativa, es la relación entre la permeabilidad magnética de un material dividido entre la permeabilidad magnética del espacio libre. Y considerando esta ecuación y la definición de mu r, podemos expresar también una relación entre B y H de la siguiente manera. Indicamos acá, entonces, de esta ecuación, mu va a ser igual a mu sub 0 por mu r. Entonces, en esta ecuación, el campo magnético B sería igual a mu por H. Por lo tanto, el campo magnético B va a ser igual a mu por H, pero mu en función de mu r es mu sub 0 por mu r, permeabilidad magnética relativa, por H, que es otra ecuación que vamos a observar frecuentemente en los textos de física relacionados con este capítulo. Entonces ahí tenemos otra ecuación que me permite determinar B en función de la permeabilidad relativa y la permeabilidad magnética del espacio libre. Y según esta ecuación, como ordenando esta ecuación, puedo escribirlo además de esta manera. B va a ser igual a mu r por mu sub 0 por h, pero mu sub 0 por h, como pueden observar acá, es igual a B sub 0, donde B sub 0 es el campo magnético generado por un solenoide en el vacío. Entonces, B también puedo expresarlo como mu r por B sub 0, siendo B sub 0 el campo magnético generado en un solenoide. Acá estoy considerando que el término mu por h es igual a B sub 0, como hemos observado en las ecuaciones. Por lo tanto, ahí tenemos otra ecuación para que relaciona B con H. Hemos planteado ya 3 ecuaciones nuevas además. Voy a dejarles con esta imagen por unos 2 minutos para que tomen sus apuntes. Si tienen consultas con relación a lo descrito en esta primera parte de la clase de hoy, pueden realizar sus preguntas en este momento.
considerando esta ecuación, podemos complementar lo siguiente a continuación, ¿no? También podemos clasificar los materiales según los valores que toma μr, ¿no? Para los materiales paramagnéticos hemos dicho que que xm es mayor que cero. Entonces, en esta ecuación, si xm es mayor a cero, μr será mayor a 1, ¿no? Entonces, aquí puedo poner punto y coma, voy a adicionar, μr para los materiales paramagnéticos va a ser mayor a 1. Y para los materiales diamagnéticos, como xm va a ser menor que cero, o sea, un valor negativo, entonces le vamos a restar a este valor, por lo tanto, μr va a ser menor a la unidad, siempre va a ser menor a ese valor. Entonces, acá vamos a anotar μr menor a 1. Ese sería el rango de variación de la permeabilidad magnética relativa para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos. Entonces, según los valores de μr, también puedo identificar qué tipo de material es. Entonces, ahí complementamos con esa información. Puedo continuar, puedo pasar a la siguiente página. Sí, sí, ingeniero. Muchas gracias. Hemos descrito los valores de la susceptibilidad magnética, la permeabilidad magnética relativa para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, así como μ, la permeabilidad magnética. A continuación vamos a aclarar algunos conceptos con relación a estos valores descritos con anterioridad: xm, susceptibilidad magnética; μ, permeabilidad magnética; y μr, permeabilidad magnética relativa para los materiales ferromagnéticos. Hace un momento se ha indicado estos valores solo para dos tipos de materiales, ¿no? Acá hemos dicho para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, nada más. No hemos mencionado nada acerca de los materiales ferromagnéticos. Entonces, ahora decimos, para los materiales ferromagnéticos, estos valores de μr y μx van a tomar los siguientes valores. XM va a ser mucho mayor que 0, porque recuerden, esto está relacionado con el signo, ¿no? El campo magnético M y H van a tener el mismo sentido, entonces tiene que ser mayor que 0, pero recuerden que la fuerza es una fuerza grande, ¿no? Por lo tanto, XM va a ser mucho mayor que 0. Si XM es mucho mayor que 0, entonces μr, según la última observación que hemos realizado, también va a ser mucho mayor que 1 para los materiales ferromagnéticos. Y con relación a μ, hemos observado que μ es el parámetro que relaciona B con H para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, y hemos observado que para estos materiales esta es una relación lineal, ¿no? Hemos dicho que es proporcional, ¿no? B es proporcional a H, perdón, M es proporcional a H, y de ahí surgen esas ecuaciones. Pero para los materiales ferromagnéticos, esta no es una relación lineal. La relación de B con H no es una relación lineal, ya que el valor de μ va a ir cambiando, no va a mantenerse constante, ¿no? μ, la permeabilidad magnética para los materiales ferromagnéticos, depende no solo de las características del medio, sino de los estados previos del material, si ha estado magnetizado o no ha estado magnetizado. Dicho de otra manera, de los estados anteriores
en los cuales se encontraba el material ferromagnético va a depender el valor de mu, o sea, de la historia. De ahí que para los materiales ferromagnéticos vamos a tener una curva de histéresis. La curva de histéresis muestra la variación histórica del campo magnético generado en una región donde existe un solenoide con un núcleo de material magnético. Vamos a observar esa variación a continuación. Vamos a observar con más detalle esta afirmación a continuación, pero como introducción a este estudio de los materiales ferromagnéticos podemos indicar estos tres aspectos, ¿no? Con relación a XM, μr y μ. XM es mucho mayor que 0, μr es mucho mayor que 1 y μ, que es relación a B con H, ya no va a ser una relación lineal, va a ser una relación no lineal y va a depender de la historia de los estados anteriores. Como introducción podemos indicar esos tres puntos con relación a B y XM, μ y μr. Y como conclusión, una vez que hemos descrito las características de estas nuevas magnitudes para los materiales magnéticos, podemos realizar una clasificación. Vamos a decir, conclusión, clasificación de materiales magnéticos. Vamos a resumir todo lo que hemos indicado hace un momento. Los materiales magnéticos, de forma general, se van a clasificar en tres grupos: diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Para los dos primeros, la relación entre B y μ va a ser una relación lineal, ya que B es proporcional a M es proporcional a H. Entonces, ahí resulta una relación lineal entre campo magnético B mayúscula y intensidad de campo magnético H. Pero para los materiales ferromagnéticos, esta no es una relación lineal, ¿no? B y H no tienen una relación lineal, ya que el valor de μ va a ser afectado por la historia de los valores entre H y B. Y como hemos indicado, para los materiales diamagnéticos, por ejemplo, para el bismuto, que era un ejemplo, podemos anotar en esta tabla los valores de XM y μr. XM para los materiales diamagnéticos va a ser menor a 0 y μr va a ser menor a 1. Para los materiales paramagnéticos, XM va a ser mayor a 0 y μr va a ser mayor a la unidad. Pero para los materiales ferromagnéticos, XM va a ser mucho mayor que 0 y μr mucho mayor a 1. Esta sería la relación de los valores de la susceptibilidad magnética XM, μr, la permeabilidad magnética relativa para los tres tipos de materiales magnéticos. Acá hemos anotado para los materiales paramagnéticos, por ejemplo, para el aluminio, y los materiales ferromagnéticos, el hierro. Considerando estos datos, podemos, en los textos de referencia, ustedes van a encontrar tablas como esta, ¿no? Yo me he copiado acá solo para que quede claro este concepto. Algunos valores creo que era del texto de Zesnik Holiday, si más no recuerdo, estas tablitas, ¿no? Para los valores de μr y según el tipo de material. Por ejemplo, para el primer grupo, que correspondería a los materiales diamagnéticos, hemos indicado que μr tiene que ser menor a 1. Entonces, valores que van a observar, valores reales, son μr igual a 0,99983 para el bismuto y para el cobre 0,999991. Menor a la unidad, no es mucho menor a la unidad, menor nada. Y para los materiales paramagnéticos, por ejemplo, para el aluminio, μr es 1,00002.
mayor a 1. Para el paladio, que sería un material paramagnético, mu r es mayor a 1, va a ser igual a 1,008. Pero para los materiales ferromagnéticos, mu r va a ser mucho mayor a la unidad. Para el hierro, por ejemplo, es igual a 5000 y van a observar distintos valores para el hierro según el grado de pureza, por si acaso. 2500 en algún texto, 3000, 5000, ¿no? Eso aclara. Níquel, 600, cobalto, 250. Mu r va a ser mucho mayor que 1. Y acá esas dos notas que quiero que tomen en cuenta. Para el vacío, mu r no entra en esta clasificación, ¿no? No es, no es menor a 1, ni mayor a 1, ni mucho mayor a 1. Si observan estas desigualdades, en ninguno de estas desigualdades hay menor o igual, mayor o igual. Entonces, para el vacío, mu r es igual a 1. Como recuerdan, mu r es la relación de mu sobre mu sub 0 para el vacío. Mu es igual a mu sub 0, dividido entre mu sub 0, esto sería igual a 1. Como no es menor a 1 ni mayor a 1, el vacío se considera no magnético. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el magnetismo en la materia se debe a que los materiales están formados de átomos, ¿no? Y esos átomos tienen electrones dando vuelta que nosotros asemejamos a pequeñas espiras que van a generar internamente campo magnético. Entonces, pero en el vacío no hay nada, no hay átomos, entonces no se genera campo magnético y se considera algo no magnético, ¿no? No vamos a decir material porque sería algo que no está en lo correcto. Y para el aire se ha determinado que mu r es igual a 1,000004. Mu r es mayor que 1. Y se considera el aire un material paramagnético. Esa sería la aclaración con relación a los valores de mu r, xm y mu para los materiales magnéticos. Voy a borrar las líneas de color verde que solo sirven de referencia para indicar a qué segmento de la pantalla hago referencia para que tomen sus apuntes, y voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos como mínimo para posteriormente continuar con el desarrollo de la clase. Si tuvieran alguna consulta, podemos aclarar sus dudas mientras copian. Por lo tanto, desde ahora vamos a, según los valores de mu r, xm, vamos a identificar de qué tipo de material se trata, ¿no? Estamos mostrando por qué, ¿no? ¿Por qué toma ese rango de valores? A continuación vamos a describir las características, con más detalle, las características de los materiales ferromagnéticos, que es de interés en el estudio de la materia porque con estos materiales ferromagnéticos, como mu r es grande, se puede incrementar el campo magnético generado por un solenoide. Cuando en el núcleo introducimos un material ferromagnético, el campo magnético interno va a ser muy grande. Por lo tanto, como el objeto es generar campos magnéticos con módulo de valor grande, en la práctica se realiza solenoides con núcleo de material ferromagnético, toroides con núcleo de material ferromagnético, transformador también para que las líneas de campo magnético aumenten, para generar fuerza electromotriz inducida entre el primario y el secundario de un transformador, va a tener núcleo de material ferromagnético. Cualquier aplicación en la cual se necesite incrementar el valor del módulo del campo magnético
se va a seleccionar materiales ferromagnéticos. Dije, buenas tardes. Disculpen, no lo escuché bien la última partecita que dijo sobre sobre qué materiales se utilizan. ¿Puedes repetir, por favor, Inge? Está bien, Diego. Para las aplicaciones, cuando nosotros desarrollamos una aplicación X, se va a seleccionar el uso de materiales ferromagnéticos. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que mientras toman sus apuntes, podemos decir lo siguiente, digamos que voy a construirme un toroide. Así, para construir un transformador, puedo construir un transformador considerando un toroide, más o menos. Entonces, el núcleo del material del material magnético que voy a introducir va a ser un material ferromagnético. Esto sería de hierro. Y aquí le voy a dar, digamos, unas vueltas al primario. Así, N1. Y acá voy a obtener el secundario. Sí, digamos. Y N2. Como quiero enlazar magnéticamente este circuito 1 con este circuito 2 en mi aplicación, y mientras mayor sea las líneas de campo magnético que enlazan los dos circuitos, eh, va a funcionar mejor mi circuito, seleccione el uso de un material ferromagnético. Se utiliza, y además, digamos que este va a ser el circuito en el cual se genera el campo magnético inicial. Para incrementar el campo magnético generado, voy a introducir un material eh, ferromagnético. Eso se hace en los transformadores. En las bobinas se selecciona materiales ferromagnéticos. Los físicos, después de realizar un estudio similar al que hemos realizado, observamos que si en el núcleo de un solenoide introducimos un material ferromagnético, vamos a incrementar el campo magnético generado. Y ese campo magnético nos puede servir para cualquier aplicación, para realizar sensores, relés, no sé, ¿no? Los parlantes funcionan en función de campos magnéticos, los primeros micrófonos también, los transformadores, y un sinfín de aplicaciones, ¿no?, que ustedes pueden observar en sus áreas de estudio, en sus carreras específicas. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, ingeniero, por favor. Bueno, vamos a continuar describiendo los materiales ferromagnéticos. Materiales ferromagnéticos vamos a indicar, y hemos indicado que ejemplos de materiales ferromagnéticos son hierro, níquel, cobalto o una combinación de estos materiales. Hierro con silicio, por ejemplo, ¿no? Para las chapas de los transformadores. Hemos indicado también que para los materiales ferromagnéticos la susceptibilidad magnética es mucho mayor que cero. La susceptibilidad magnética mide la afinidad que tiene un material magnético con el campo magnético, ¿no? Si es mucho mayor a cero, es muy afín, ¿no? Y mu r es mucho mayor a 1. Estos valores de xm y mu r nosotros tenemos que interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Si en los materiales ferromagnéticos, a través de esos materiales ferromagnéticos, hacemos que pasen líneas de campo magnético externo pequeños, una cantidad mínima de campo magnético externo va a generar un campo magnético interno grande, ¿no?, en los materiales ferromagnéticos, debido a los valores de xm y mu r. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sucede este fenómeno? ¿Por qué justo para los materiales ferromagnéticos xm y mu r tienen que tener estos valores? ¿Cuál será la diferencia con
los otros tipos de materiales, ¿no? Los paramagnéticos, por ejemplo, donde se genera una fuerza, perdón, donde se genera internamente campos magnéticos débiles. Esa respuesta se puede encontrar en el estudio de los dominios magnéticos, que solo aparecen en los materiales ferromagnéticos. En los materiales que se consideran ferromagnéticos, como el hierro, níquel y cobalto, vamos a encontrar dominios magnéticos. Estos dominios magnéticos son regiones en los cuales los momentos dipolares magnéticos de los átomos, ¿no?, están alineados en ciertas regiones, en un mismo sentido. Por ejemplo, si consideramos que esta vasita es de hierro, podemos observar estos dominios magnéticos, ¿no? Dividiendo esa vasita en segmentos, vamos a observar que en ciertas regiones los dominios magnéticos, los momentos dipolares van a estar alineados. Estas líneas de color rojo representan dominios magnéticos, ¿no?, y representarían a un átomo, ¿no? En realidad, esa sería la representación. Acá lo voy a hacer con detalle. Tendría un átomo, otro y otro, digamos, ¿no? Y ahí tendría su momento dipolar magnético, así, los M sub K, ¿no? Y aquí, para los materiales ferromagnéticos, se dice, un átomo influye en sus vecinos, ¿no?, en sus átomos vecinos, en ciertas regiones. Esas regiones donde los átomos vecinos influyen unos a otros se denominan dominios magnéticos. Y en estos dominios magnéticos, los momentos dipolares magnéticos M sub K de los átomos ejercen influencia sobre sus vecinos. Y estos dominios magnéticos son de tamaño microscópico, son pequeños, ¿no?, pequeños segmentos. Recuerden que estamos hablando de campos magnéticos generados por los átomos, ¿no? Entonces, estas dimensiones que estamos considerando van a ser muy pequeñas, ¿no? Puede que en un inicio estos dominios magnéticos el campo magnético total generado por un material ferromagnético sea nulo, ya que estos dominios magnéticos pueden anularse. Para ello voy a considerar la siguiente gráfica acá. Digamos que en un inicio, si observan la suma total, o si trato de determinar para esta gráfica el momento dipolar magnético total, este grupo con este grupo se van a anular, ¿no? Este grupo con este grupo se anulan y este grupo con este se anulan. Y en un inicio, el campo magnético, perdón, el momento dipolar magnético total generado serían 0 y el campo magnético total generado también sería 0. Pero si nosotros este material exponemos a un campo magnético externo débil, sucede lo siguiente, ¿no? Voy a copiar esta figura nuevamente. Por acá. Y voy a borrar estas líneas de referencia inicialmente. Como estos grupos en estas regiones se van a alinear en el mismo sentido, si son de 3 en 3, digamos, si nosotros exponemos este material ferromagnético a la presencia de un campo magnético externo débil, por si acaso este campo magnético es pequeño, B externo, voy a poner aquí entre paréntesis pequeño, de un valor bajo, ¿no? Entonces, estos momentos dipolares magnéticos, como van a influenciarse unos a otros, se van a alinear rápidamente en un único sentido, ¿no? Aquí voy a suponer que todos se alinean con fines didácticos, ¿eh? En un mismo sentido. O sea, los momentos dipolares magnéticos acá dibujaremos nomás así, representan
esos momentos dipolares magnéticos. Por lo tanto, el campo magnético interno total generado sería grande, ¿no? Esta línea lo voy a dibujar un poco arriba, con fines didácticos, debería estar ahí, es horizontal, y tendríamos un campo magnético BI. De tal manera que BI va a tener un módulo grande. Por eso se puede observar que los materiales ferromagnéticos se imantan rápidamente, ¿no? Hay regiones que se denominan dominios magnéticos donde si un átomo cambia de su momento dipolar magnético de un átomo cambia, ejerce ese cambio a sus vecinos, ¿no? Entonces, en conjunto van a ir cambiando, ¿no? Y BI, el campo magnético generado entonces en estos materiales ferromagnéticos, va a ser grande. Y así podemos, estudiando los dominios magnéticos, podemos justificar la generación de campo magnético intenso en los materiales ferromagnéticos. Temperatura de Curie, un concepto que debemos describir en este acápite. La temperatura de Curie es una temperatura a la cual los materiales ferromagnéticos por agitación térmica, a esta temperatura los materiales ferromagnéticos rompen sus dominios magnéticos, estos enlaces magnéticos, ¿no? Hemos dicho que sus vecinos influyen, un átomo influye en sus vecinos en estas regiones, pero por agitación térmica generalmente estos enlaces, estas influencias de átomos vecinos se rompen, entonces un material ferromagnético se vuelve en un material paramagnético a cierta temperatura. Y esta temperatura a la cual un material ferromagnético se transforma en material paramagnético, donde sus dominios magnéticos desaparecen, se denomina temperatura de Curie. Curie estudia, ¿no? Este fenómeno. Pueden observar, he visto en el internet muchos videos interesantes con relación a esta temperatura de Curie. Dos imanes, en los videos pueden observar que utilizan dos imanes, por ejemplo, y los dos imanes van a atraerse fuertemente y calientan uno de ellos hasta que llegue casi al rojo vivo. Y van a observar que a una temperatura X, que es la temperatura de Curie, los dos imanes que se atraían fuertemente ya no se van a atraer, ¿no? Y uno de ellos se cae, ¿no? En los experimentos que pueden observar en el internet. Y esa sería la temperatura de Curie, cuando los dominios magnéticos por agitación térmica de un material ferromagnético desaparecen, cuando se calienta un material. Luego, por favor, presten atención en este concepto de temperatura de Curie, porque frecuentemente en los exámenes, en la parte teórica, se pregunta, ¿no? Defina temperatura de Curie, ¿no? Temperatura a la cual, por agitación térmica, los dominios magnéticos de un material ferromagnético se rompen. Para temperaturas mayores a la temperatura de Curie, el material ferromagnético se convierte en un material paramagnético. Está relacionado con este concepto de dominios magnéticos, la temperatura de Curie. Voy a borrar estas líneas de color verde para que mis gráficos queden más claros y no parezca todo ahí, todo un enredo. Esa sería la definición de la temperatura de Curie. A continuación vamos a mostrar una curva que relaciona el campo magnético B con B sub 0. Ese es el objeto de estudio a realizar a continuación. Entonces decimos
relación del campo magnético total, B, con B sub 0. Recuerden que B sub 0 es el campo magnético generado en un solenoide en el vacío. O sea, si tenemos acá un solenoide, como pueden observar, si no consideramos el material que se encuentra en el núcleo, el campo magnético B sub 0 sería el campo magnético generado por ese solenoide en el vacío. Ahora queremos realizar una gráfica, se desea realizar una gráfica de el campo magnético total en función de ese campo magnético B sub 0. Para ello vamos a realizar las siguientes consideraciones. Para el hierro, hemos observado en la tabla anterior que mu R es aproximadamente igual a 5000. Es del rango de los miles y con fines didácticos voy a decir 10.000, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, además habíamos dicho que B es igual a mu por H, permeabilidad magnética por H. También hemos escrito esta ecuación, ya que mu es igual a mu sub 0 por mu R, entonces B también es igual a mu R por mu sub 0 por H. Y de esta ecuación podemos observar estas dos ecuaciones últimas que me van a servir para representar mi gráfico. B en función de H y B en función de B sub 0. Y las dos gráficas van a ser similares. ¿Por qué? Porque estos valores van a ser característicos de un material X, ¿no? Aunque como hemos observado no van a ser constantes, van a ir cambiando, ¿no? Entonces, vamos a decir, vamos a realizar la gráfica de B en función de H o B en función de B sub 0. Cualquiera de las dos, las formas de las gráficas van a ser las mismas. Para ello voy a realizar el siguiente análisis. Entonces voy a hacer la gráfica de B en función de B sub 0 o B en función de H, cualquiera de los dos, ya que B es igual a mu R por B sub 0 o BR por mu sub 0, ya que B sub 0 es igual a mu sub 0 por H, ¿no? Y mu sub 0 es una constante, ¿no? Con esas aclaraciones, a continuación vamos a describir la gráfica de B en función de B sub 0 o H. Esta parte es importante para entender la curva de histéresis, que es el objeto de estudio a describir a continuación, ¿ya? Iba a ser la última parte, el último acápite que vamos a estudiar en esta parte de introducción. Posteriormente vamos a pasar a describir los circuitos magnéticos. Entonces indicamos lo siguiente. Vamos a considerar un solenoide, como está acá, ¿ya? Con un núcleo de material magnético, digamos que es yeso, que se caracteriza por la permeabilidad magnética relativa o la permeabilidad magnética mu. Mu R, recuerdan, para este material es aproximadamente 5000 gramos. Entonces, es bueno observar la relación antes de realizar esta gráfica de B y B sub 0. Entonces, voy a antes mostrar esa relación acá, ¿no? Voy a decir, si tuviéramos en tamaño un valor de B sub 0, digamos, de este tamaño, la gráfica que estoy mostrando, digamos que este es B sub 0, como el campo magnético total para este esquema que tiene núcleo de material ferromagnético, voy a calcularlo con esta ecuación, voy a borrar acá estas líneas de referencia, como se va a calcular con esta ecuación, y mu R es aproximadamente 5000, entonces B tendría un valor muy grande, ¿no? Entonces, acá voy a representar B de esta manera, pero esta escala sería mentirosa, ¿no? Porque recuerden que B aquí va a ser igual a aproximadamente 5000 veces B sub 0. Entonces, este valor de B es muy grande comparado con el valor de B sub 0. Pequeñas variaciones de B sub 0 van a generar grandes variaciones. Va a cambiar en un valor de
aproximadamente 5.000, ¿no?, veces B sub 0. Entonces, eso quiero que se observe en esta gráfica. B sub 0 va a estar en una escala menor a la de B, ¿no? B va a tener una escala mayor, ya que B es igual a 5.000 veces B sub 0. Ese detalle tienen que tener en mente, ¿ya? Con ese detalle, además, vamos a realizar la gráfica a continuación de B en función de B sub 0. Entonces, vamos a suponer que en este caso vamos a introducir una corriente I. El sentido de corriente va a ser esta para generar un campo magnético B sub 0 en el sentido que se muestra, corriente saliendo acá, corriente entrando aquí. Para ese sentido, tendríamos un campo magnético B sub 0, y aquí lo voy a cambiar de color con fines didácticos, a esta línea también, es decir, rojo. Entonces, esa corriente, al circular por el solenoide, va a generar ese campo magnético B sub 0, generado por el solenoide. Ahora, en el material magnético, ¿qué va a suceder, no? Recuerden que existen dominios magnéticos en este material ferromagnético donde los momentos dipolares están alineados en este sentido. Ahora, esos dominios magnéticos yo los voy a representar por flechitas de la siguiente manera, como si fuera un momento dipolar magnético grande, ¿eh? Entonces, esta es la representación que voy a realizar. 3 líneas, y digamos, lo voy a representar grande, ¿no? Y es más, una flechita nomás voy a considerar, ¿ya? Entonces, al final, con fines didácticos, voy a considerar solo una flechita, pero cada flechita representa un dominio magnético, ¿no?, un segmento en el cual los momentos dipolares magnéticos se encuentran alineados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos dominios magnéticos en el material ferromagnético, debido a la presencia de campo magnético externo, dependiendo de la amplitud, van a comenzar a alinearse en un sentido, ¿no? Entonces, acá voy a considerar este dominio magnético, bueno, estos dominios magnéticos, digamos, en el material ferromagnético, poco a poco. A ver, vamos a suponer 4, 5, ¿ya? Digamos que estaban así inicialmente, con fines didácticos. Inicialmente estaban así, ¿no? Esas 5 nomás estoy considerando, ¿ya?, con fines didácticos, por si acaso. Esos son los dominios magnéticos dentro del material magnético. Debido a la presencia de este campo magnético externo, porque es generado por el solenoide externo al material, conforme vaya aumentando este campo magnético B sub 0, estos dominios magnéticos se van a ir alineando, ¿no? Al final todos van a quedar alineados en un mismo sentido. Entonces, digamos que el campo magnético B sub 0 vamos aumentando, ya que B sub 0 es igual a mu sub 0 n sobre L por I. Entonces, la corriente aquí voy a ir incrementando, de tal forma que B sub 0 va a ir incrementándose también, ¿no? Entonces, con ese procedimiento voy incrementando B sub 0. Si voy incrementando B sub 0, en un inicio el campo magnético era 0, partimos en este punto, pero como voy aumentando el campo magnético generado por el solenoide, estos momentos dipolares magnéticos van a ir orientándose en un solo sentido. Digamos que en un principio este cambia de sentido, ¿sí?, de tal forma que ya tenemos acá 2 dominios magnéticos orientados en un solo sentido. Por lo tanto, vamos a tener un incremento de campo magnético, pero en gran intensidad. Recuerden que es esta la relación de B y B sub 0. Entonces tendríamos un incremento de esta manera, acá lineal aproximadamente, pero B sub 0, acá vamos a decir, anotarlo de esta manera, espero que se note, así sería, y voy a trazar una línea acá, de esta manera. Aquí se incrementa B sub 0 en una cantidad pequeña, ¿no?, y vamos a tener aquí un incremento de B total,
que va a ser grande, ¿no? Tiene que ser una relación de 0 a 5000 aproximadamente. Y conforme vamos aumentando el campo magnético B sub 0, en este sentido, entonces mi campo magnético va a ir creciendo. ¿Debido a qué ocurre este incremento? Porque los momentos dipolares magnéticos van a ir alineándose los dominios magnéticos van a ir alineándose en un solo sentido. Digamos que ahora este cambia en este sentido, así ahora. Seguimos aumentando el valor de la cociente, aumentando B sub 0, y va a haber un momento en el cual, digamos que estaba formado solo por 4 átomos, ¿no? Todos los momentos dipolares magnéticos ahora se han alineado así, ¿no? Cuando todos los momentos dipolares magnéticos ya están alineados, se dice que el material magnético ya se ha saturado. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a llegar a un valor máximo, digamos acá. Una vez que se ha saturado el material ferromagnético, pues vamos a decir, en esta región, aquí, los dominios magnéticos se están alineando, ¿no? Dominios magnéticos se alinean. Se están alineando. Una vez que llegamos a este punto, que es el punto de saturación, en este momento todos los dominios magnéticos se han alineado, vamos a decir acá, así lo voy a marcar, ¿no? Es el punto de saturación. En este punto existe alineación total, existe alineación total. Esta curva ya no va a seguir de forma lineal, ¿no? Tal como de esta manera, ¿no? No va a seguir ese camino, sino va a ser de la siguiente manera. Aproximadamente aquí, así. Y vamos a observar que en esta región en esta región tenemos un incremento suave del campo magnético ya, ¿no? Del campo magnético total, que se va a deber solo al incremento de B sub 0, ¿no? Ya que la contribución de campo magnético internamente por el material ya no va a existir, ¿no? Entonces, está pendiente, ya sería igual a mu sub 0 nomás, ¿no? Va a ser la relación entre B sub 0, B y mu sub 0. Esa es la forma de variación del campo magnético, donde se puede observar tres segmentos, ¿no? En esta curva. Vuelvo a reiterar, con fines didácticos, ¿no? Y es fundamental entender esta parte, estos segmentos de las curvas para comprender la curva de histéresis, ¿no? Entonces, tenemos esta región donde, debido al campo magnético externo, que es B sub 0, los dominios magnéticos en el material ferromagnético se van alineando hasta que en este punto donde se dice que se tiene saturación del material magnético, existe alineación total de los dominios magnéticos, ¿no? Perdón, de los dominios magnéticos. Posterior a este códito, donde se dice que el material magnético se ha saturado, hace referencia a la alineación total de los dominios magnéticos, el incremento de B en función de B sub 0 solo es debido al incremento de la cociente, a esta ecuación, ¿no? B, recuerden que es igual a mu sub 0 n sobre L por cociente aumenta, entonces B sub 0 aumenta. A eso se va a deber esa pequeña variación en esa región. Voy a dejarles con esta imagen por aproximadamente 2 minutos. A continuación vamos a describir la curva de histéresis con estos conceptos previos descritos hasta este punto. Si tuvieran consultas, pueden realizarlo en este momento.
Inge, buenas tardes. Hola. Para materiales diamagnéticos, más o menos, ¿cómo sería la curva? Porque su valor es, de mu sub r es menor que uno. Sí. La variación es lineal nada más, ¿no? Más o menos sería así. Acá voy a trazar una línea, sería esta variación nomás, así más o menos, y además la relación entre B y B sub cero ya no es una variación de esta razón, ¿no? Aquí tenemos un valor de B que es casi 5000 veces mayor a B sub cero. Entonces, esta curva va a ser una relación, va a existir una relación casi por igual, ¿no? Recuerden que mu sub cero es 4pi por 10 a la menos 7. Entonces va a ser una relación lineal y no va a mostrar este proceso, se va a saturar también el material, pero para valores muy grandes, ¿no? Por acá más o menos, sería lejos, ¿no? Nosotros vamos a observar este rango nomás, ¿no? Aunque por acá más o menos al finalizar tendríamos en realidad por acá un codito, pero así más o menos, ¿no? Pero se considera en la mayoría de los casos la relación entre B y B sub cero una relación lineal. Por eso hemos dicho, ¿recuerdan? Cuando hemos descrito la clasificación de los materiales paramagnéticos, ferromagnéticos, hemos dicho, acá, volveré un ratito, para los materiales paramagnéticos, B y H tienen una relación lineal, pero para los materiales ferromagnéticos, esta no es una relación lineal. A esta gráfica hacíamos referencia, ¿no? Recuerden que acá, tal vez algo que hemos olvidado mencionar, esta gráfica también es la relación de B, perdón, de B en función de H, ¿no? Entonces, esta gráfica es la relación de mu. Esta sería la gráfica de mu, ¿no? En realidad esta es la forma en la cual varía mu, ¿no? Ya que B es igual a mu por H. Entonces, esta ya no es una relación lineal, pero para los materiales diamagnéticos va a ser esta, ¿no? La que estamos describiendo, va a ser una relación lineal. La línea nomás va a ser, va a haber una proporcionalidad directa entre B y H. Espero haber aclarado la pregunta de su compañero. Sí, gracias, ingeniero. Si tienen alguna consulta, alguna duda mientras toman sus apuntes, eh, pueden realizar sus consultas. Y el estudio de esta curva es importante para el estudio de máquinas eléctricas que funcionan utilizando el campo magnético para la conversión de energía, ¿no? Por ejemplo, los motores, los generadores, motores de corriente continua, generadores de corriente continua, eh, motores de corriente alterna, generadores de corriente alterna, transformadores que se consideran motores, máquinas de corriente alterna estáticos. Va a ser fundamental el estudio de las características de la relación de B y H. Van a estar describiendo cuando se estudien máquinas. Con estas curvas se van a encontrar durante el estudio de las máquinas que se utilizan en la industria. Es fundamental la descripción de estas curvas.